Bueno, queridos hermanos, abra su Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 14. Vamos a ver las parábolas de los talentos. Ya que es el Día del Trabajador, vamos a ver una parábola relacionada con el laburo. Esta es una de las parábolas más conocidas, hermanos, y junto con las parábolas de las vírgenes, nos advierte acerca de la proximidad de la venida del Señor. Nosotros podemos ver su regreso al final de los tiempos o al final de nuestras vidas. Por lo tanto, no sabemos cuándo el Señor va a venir a buscarnos a nosotros. Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siervo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fin de la cita. ¿Qué era un talento? Quizás algunos se están preguntando, ¿qué es lo que es un talento? Veo que hablan de talentos, esto, el otro. Un talento no era estrictamente una moneda. Nosotros podemos ver acá un talento, una dracma y un denario, pero no era estrictamente una moneda. También podía ser una medida de peso. 34 kilos de metales preciosos. Equivalía aproximadamente ahora a unos $6.000, o a un año de salario entero. Eso de aquel tiempo, no de los nuestros, de aquel tiempo. Prácticamente un año de salario entero. El Señor da conforme a las habilidades de cada uno, queridos hermanos, para que seamos fructíferos y productivos con los que nos da. Fructíferos y productivos. ¿Está estableciendo Dios un sistema capitalista en esta parábola? No creo,
que esta parábola se trate de un sistema económico-social, hermanos. Algunos afirman eso, pero yo sinceramente no creo que establezca un sistema económico-social ni que se ponga en contra a través de esta parábola. Ahora bien, sí podemos desprender un principio que es el de la inversión, en donde una persona invierte su capital para que su capital trabaje por ella. Pero de allí a decir que esta parábola de Jesús establece que debemos seguir un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, me parece que ya nos estamos yendo demasiado lejos. Pero sí podemos desprender el principio de ser buenos y productivos administradores para nuestras necesidades y también para las necesidades de la obra del Señor o de nuestros hermanos. La Biblia nos da principios para generar recursos y sustentos. Uno es honrar al Señor. Eso es uno de los recursos. Y también debemos manejar nuestros recursos con inteligencia y sabiduría. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9. El mismo capítulo, en el versículo 13, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, ¿qué? Riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Fin de la cita. Ahora, volviendo a la parábola del Señor, el Señor acá nos está pidiendo que nosotros debemos ser fructíferos y productivos en la inversión de cualquiera, hermano, cualquiera de los recursos que el Señor nos da, todo, hermano, todo debemos ser así. El que haya recibido inteligencia, habilidades, nuestro tiempo, recursos económicos, todo el Señor quiere que lo administremos bien y seamos productivos. Nosotros debemos identificar y administrar bien todos los recursos que el Señor nos ha dado. No podemos perderlos directamente, no podemos hacerlo. Yo les sé decir a los jóvenes qué están estudiando, cuál es su profesión, cuál es su oficio, a qué se van a dedicar, les sé preguntar. ¿Por qué? Porque usted tiene que decidir en un tiempo que sea conveniente y pertinente. Usted no tiene la vida eterna. Usted puede creer porque tiene 20 años, no, bueno, pero esto no llego más. Aquí no, vas a abrir y cerrar los ojos y vas a tener 40. Y cuanto menos te des cuenta vas a estar ya por jubilarte. El tiempo pasa rápido, hermano. ¿Hace cuánto estábamos festejando Año Nuevo? Estamos casi mitad de año. 5 estamos ya, mes 5. El tiempo pasa rápido, debemos aprovecharnos muy bien. Había un filósofo y político llamado Séneca que decía, no hay tiempo suficiente para perder, pero para hacer todo lo que es importante y necesario tenemos tiempo de sobra. Es decir, hagamos las cosas importantes que debemos hacer en nuestra vida. Es un excelente consejo. Nosotros somos mayordomo de lo que recibimos. Debemos ser sabios y prudentes en el uso de nuestros recursos para que ellos aumenten y no disminuyan por malas decisiones nuestras. Nosotros no somos dueños de los recursos que nos han sido confiados, hermanos. No somos, solo mayordomos de ellos. Hay personas muchas veces que mal entienden la doctrina de la justificación
y no entienden que nosotros debemos ser productivos para el Señor. Está bien, justificados somos por la fe, pero una vez justificados somos regenerados para ser productivos para su reino. La idea generalizada es que nosotros, si somos con un corazón cálido como los cariñositos y sin necesidad de forzarnos, ya no importa, somos del Señor. Sé un poquito cariñoso, nomás bueno con la gente, hace una oración de fe y dale nomás. No es así, hermano. Cualquiera que hace una lectura superficial del Nuevo Testamento, se da cuenta que el Señor nos demanda que seamos personas productivas para su reino en todas las áreas de nuestras vidas, en todas. Ayer le decía a los chicos del grupo joven que me habían invitado para responder algunas preguntas, que nosotros cuando queremos aprender la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos guía. Pero ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Leyendo así nomás? No, debemos leer, debemos meditar, debemos profundizar, debemos buscar más recursos para profundizar. Dios bendice ese esfuerzo y así nos va guiando. Puede haber cosas que el Señor nos diga directamente en el corazón sobre su palabra, por alguna razón en especial que no podamos, no tengamos más recursos. Pero el que tiene recursos tiene que usar los recursos que tiene. Usted está enfermo, ora al Señor, bien, pero después vaya al médico. Usted está desempleado, ora al Señor, muy bien, pero después salga a buscar trabajo. Así es con las cosas del Señor también y en todas las áreas de nuestras vidas. Juan el Bautista dice en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Santiago 2:14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, superficial y frívolo, que la fe sin obra es muerta. Tenemos que saber eso. El Espíritu Santo es un espíritu dinámico. Cuando entra a nosotros hay un cambio. Una de las enseñanzas de la Reforma es el sacerdocio para todos los creyentes. Y Apocalipsis 1:5-6 dice, al que nos amó Jesús y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, hermano, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros debemos equiparnos, hermanos, y tomar ese ministerio y ejercerlo. Usted es un sacerdote del mundo entero, del Señor. Por eso nosotros debemos orar por todas las personas. Eso es un mandato, 1 Timoteo 2. Debemos interceder como sacerdotes de Cristo por todas las personas. Usted quizá no tenga un llamado de ser evangelista, por ejemplo, pero usted debe cooperar con los dones que a usted le ha sido dado para la expansión del reino. Asegurarse que usa sus talentos para la expansión del reino, sea lo que sea que usted pueda hacer. Yo les sé decir a las personas más grandes que muchas veces tienen ciertas limitaciones físicas, que su ministerio a su edad debe ser interceder, aconsejar, escuchar a los hermanos que tienen problemas. Uno, por los años que tienen, también tienen más experiencia y también porque tienen más tiempo para pasar en oración.
en oración. El doctor Sproul sabía decir que una de las cosas que a él no le gustaba de las organizaciones evangélicas era que no se despedía a la gente que no era productiva. ¿Por qué? ¿Por qué no se despedía a las personas que no son productivas? Nosotros dañamos la obra de Dios si hacemos eso. Él decía que recibían oposición a aquellos que pensaban que una persona que no produce en una organización cristiana debe ser despedida. Le decían que no. ¿Pero por qué no? Hermano, tienen que ser despedidas si una persona no es productiva. Estás perjudicando a la organización y estás perjudicando a la persona. Que vaya a hacer algo en donde sea la persona productiva. Mateo 25, 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta persona vivió ¿para qué? Para la gloria del Señor y fue ¿qué? Bendecido, bendecido. Ahora nosotros hemos dicho en varias ocasiones que Dios bendice las siguientes obras. Hablamos que Dios, para bendecir las obras de las personas, debe la persona cumplir, a grandes rasgos, 3 criterios. 3. Ser la persona correcta, es decir, ser una persona justificada y regenerada por el Espíritu Santo. Seguir la normativa correcta, que es seguir lo que la palabra de Dios dice. Y por tercero, hacerlo para la gloria de Dios. La persona correcta, la normativa correcta y la meta correcta. Son esas 3 cosas, hermano. No se olvide, usted quiere que Dios bendiga sus obras, tenga en cuenta estas 3 cosas. La persona que tuvo 5 talentos había multiplicado lo que el Señor le había dado, había multiplicado teniendo estas características precisamente. El Señor no le reprocha nada, sino que lo bendice. Mateo 25, 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Estas personas también había ejercido estas 3 condiciones, o tenía estas 3 condiciones. Era la persona correcta, siguió la normativa correcta y lo hizo para la meta correcta. Si usted tiene dudas con eso, pregúnteme. Se llama el criterio tripartito, las obras que Dios bendice. El segundo recibe lo mismo. El Señor lo bendice porque Él ha sido una persona fiel y buena. Hizo las cosas bien. Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este fue como el cuento de Martínez. ¿Conoce el cuento de Martínez?
Martínez está despedido. ¿Por qué? Si no hice nada, por eso mismo está despedido. Nunca se enteró que tenía que laburar Martínez, ¿me entiendes? Distinto el cuento dice del japonés, que llega a un bar y le dice, disculpe, ¿tienen trabajo? Y el del bar le dice, sí, pero escúchame bien, acá se trabaja de lunes a lunes de 12 de la mañana a 12 de la noche, ¿eh? Y el japonés le dice, está bien, eso estaba buscando, un trabajo de media jornada, dice. Era de trabajar mucho el japonés. El último siervo que tenía un talento, recibe al Señor ¿con qué? Con excusas. Le dice que tiene miedo. Primero, si sabía que el Señor era estricto, con más razón tenía que multiplicar, hermano. Nosotros, cuando el Señor venga, va a ser estricto en el reclamo que nos va a hacer de lo que nos ha dado, en todas las áreas de nuestra vida. Segundo, el miedo no es excusa legítima para el Señor, es más bien un pecado. Nosotros debemos vivir por fe, no por miedo. Nosotros no podemos tomar decisiones por miedo. Si usted tiene que tomar una decisión y tiene miedo y lo está controlando y lo está dirigiendo eso, usted tiene que parar con eso, ponerse a orar, leer la palabra de Dios hasta encontrar la dirección que Dios le está dando y tomar la decisión mediante la fe. No por miedo. No se toma decisiones por miedo. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 27 nos menciona a los banqueros. Por si algún motivo, hay algún motivo que usted temporalmente no puede hacer la obra para el Señor directamente, usted debería apoyar a aquellos que sí la están haciendo de alguna manera, con sus oraciones, con su tiempo, con sus recursos, pero tiene que apoyar a las personas que están haciendo la obra de alguna manera si usted no la puede hacer directamente. No hay excusas para estar inactivo o paralizado en ninguna área de nuestra vida, ninguna área. MacDonald dice, las almas tímidas, incapaces de un servicio denodado e independiente en favor del reino, pueden vincular su incapacidad a la capacidad y sagacidad de otros que hacen útiles sus dones y posesiones para uso del Señor y de su iglesia. El mayordomo tiene dinero o puede que otros dones que pueda ser puesto a buen uso, pero carece de fe y previsión, de energía práctica y sabiduría. Los banqueros del Señor le pueden mostrar cómo conseguir ganar para el Señor. Usted es un mayordomo y quizás que no tenga los talentos de un banquero, pero tiene recursos. Déselo a los banqueros para que ellos puedan explotar sus recursos en favor del reino. La iglesia existe en parte para que la fortaleza de un miembro pueda ayudar a la debilidad de otro y que por medio de la cooperación de todos pueda potenciarse la capacidad del menor y más débil. Los talentos de otras personas dentro de la iglesia o los dones espirituales no son solo para uso personal, sino para potenciar también la capacidad de los que tienen menor talento o dones. Mateo 25:28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando una persona, organización o iglesia no cumple el propósito particular que Dios le ha designado, otra persona toma ese lugar. Dios no va a depender de un ser humano, de una congregación, de una organización. Nosotros estamos acá como congregación para un propósito.
Si nosotros no cumplimos ese propósito, Dios no importa, Él agarra, va, busca otra congregación y cumple ese propósito acá en esta zona. Es así. Dios no depende nunca de los hombres. William MacDonald dice, aquellos que desean ser usados para la gloria de Dios reciben los medios. Cuanto más hacen, tanto más son capacitados para hacer por Él. Y a la inversa perdemos lo que no empleamos. La recompensa por la indolencia es la atrofia. Se atrofia el don. Los dones se atrofian los talentos cuando no los usamos. Mateo 25:30. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La falta o ausencia de buenas obras, queridos hermanos, aprobadas obviamente por la palabra de Dios, revelan un carácter de fe muerta o no salvadora. Este último siervo no había sido totalmente o no había sido regenerado directamente por el Señor. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, es don de Dios, regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, es mediante la fe. Pero luego añade, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No somos salvos por buenas obras, sino por fe. Pero el propósito de una vez que nosotros hemos sido salvos por la fe, ¿cuáles son? Las obras que Dios habla en su palabra. El lloro y el crujir de dientes suelen ser relacionados a la falta con otro ser humano por la eternidad o con otra entidad. Hay teólogos que piensan que cuando una persona es condenada, uno de los castigos que tiene esta persona al ser condenada es perder totalmente la comunicación con otro ser. Queda total y completamente sola. Sinceramente no sé si nosotros vamos a estar, las personas que estén condenadas van a estar en un lugar de tormento gritando y mirándose uno al otro como gritan. Va a ser medio raro eso. Puede ser, puede que no. Pero muchos piensan de que no va a ser así, que una de las cosas que va a tener que sufrir es una soledad eterna, separada totalmente de otro ser consciente, racional, etc. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar ahora, vamos a hablar con Dios y vamos a pedirle al Señor que nos conceda en su gracia identificar los talentos que nosotros tenemos y la sabiduría para multiplicarlos para su gloria. Vamos a orar.